Hoy no tenemos tiempo para 5S. Vamos muy retrasados. El orden es el estándar. No es necesario cambiar nada. Este no es nuestro trabajo. Viene el personal de limpieza. Me pagan por trabajar, no por limpiar. Llevo 10 años. ¿Por qué debo limpiar ahora? Necesitamos más espacio para guardar todo. Llenaremos la fábrica de papeles con estas 5S. Pero, ¿qué es 5S? ¿Y por qué todo el mundo habla de ello? 5S es el acrónimo para referirse al sonido inicial de 5 palabras japonesas. La primera palabra es seiri, que significa en español separar o eliminar las cosas innecesarias. La segunda palabra es seiton, que significa ordenar o situar las cosas innecesarias. La tercera es seiso, que significa limpiar o eliminar la suciedad. La cuarta es seiketsu, que significa literalmente limpieza o mantener la limpieza y el orden. La quinta es shitsuke, que significa mantener el hábito y la disciplina para mejorar. Esto es lo que significa, sí, pero ¿qué implica y por qué es importante desplegar 5S de manera exhaustiva en todas las actividades? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo a los Estados Unidos de principios del siglo XX. En esta época la industria tenía un gran problema de seguridad y salud en el trabajo. Surgían continuos conflictos laborales debido a unas condiciones inseguras y accidentes recurrentes. Para enfrentar esta espiral, el entonces presidente de US Steel, Elbert Henry Gray, creó un código de ética y conducta en los negocios basado en un lema que perdura hasta hoy. Por entonces, el lema de la industria era primero la calidad, segundo la producción y tercero la seguridad. Pero Elbert Henry Gray cambió esta declaración por primero la seguridad, segundo la calidad y tercero la producción. Los ingenieros de US Steel implementaron la mejora y priorizaron el orden, segunda S de Seiton, y la eliminación de las cosas innecesarias en el entorno de trabajo, la S de Seiri, para lograr un entorno de trabajo más seguro. Así la empresa demostró la rentabilidad de la introducción de las dos primeras S's, Seiri y Seiton, mediante el mantenimiento del orden. En Japón, ese concepto se tradujo como Ansen Daichi, o lo primero la seguridad. Un lema muy popular en Japón y la raíz de Ansen Daichi Kyokai, o Asociación Primero la Seguridad, creada en 1917 y origen de la Asociación Japonesa de Seguridad y Salud. En los Estados Unidos de América, este paradigma también fue plasmado por Taylor en su libro Los Principios de la Administración Científica, en 1911. En este libro, Taylor establece que se debe elaborar una ciencia para la ejecución de cada una de las operaciones de trabajo, lo cual sustituyó al viejo modelo empírico. El modelo empírico estaba fundamentado en lo que se denominó en tiempos recientes como cajas negras, en las que las habilidades de los trabajadores experimentados no era accesible a los mandos intermedios ni superiores. No sabían exactamente lo que pasaba en cada puesto de trabajo, cuánto tiempo se empleaba o qué recursos eran verdaderamente necesarios y cuáles no. Este libro fue profundamente estudiado por Shigeo Shingo, y sus principios fueron base para el sistema de producción de Toyota, desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX. Así, curiosamente, el TPS o Toyota Production System que todo el mundo quiere copiar ahora, se fundamenta en muchos de los principios establecidos en el libro escrito por Taylor en 1911. Shigeo Shingo fue compañero contemporáneo del otro de los padres fundadores del TPS, Taiichi Ohno. Así, basado en la gestión científica de Taylor, Taiichi Ohno y Shigeo Shingo sublimaron las dos S de US Steel a las 3 S, incluyendo la tercera S, Seiso, como parte de las tareas que un trabajador puede realizar para lograr mayor control, conocimiento y organización de su área de trabajo para lograr procesos fiables. Pero incluso ahora, en muchas empresas occidentales, Seiso es realizado por trabajadores subcontratados con menores sueldos, aunque Seiso se ha demostrado como una de las fases más importantes de las 5S, fundamento del mantenimiento productivo o preventivo total. La importancia del Seiso en Japón se muestra también en una frase famosa de Soichiro Honda: donde hay suciedad, hay un problema. Así en sus fábricas, sus trabajadores comienzan su jornada con ropa blanca recién lavada. También Seiso forma parte de la educación básica en Japón y todos los niños y estudiantes lo practican en la escuela y en su entorno. Pero solo tenemos 3 de las 5 S. ¿Por qué necesitamos más? Para Taiichi Ohno y Shigeo Shingo era tan importante la imagen final de cualquier sistema como todo método científico empleado para desplegarlo.
Así, la creación de la cuarta S, la palabra Seiketsu, significa crear el método para mantener la limpieza, el orden y una buena condición de fábrica. Es decir, Seiketsu mantiene las 3 primeras S. Desde entonces, Toyota utiliza el logo 4S. La quinta S, Shitsuke o mejorar, fue añadida en los años 80 en Japón, tras la primera crisis del petróleo, pero se desconoce su autor. En esta revisión histórica se puede ver que el orden de las 5S está fundamentado en su despliegue histórico de las 3 primeras S. Primero para mantener, y después para mejorar una condición óptima de fábrica. Sin embargo, este orden no corresponde exactamente con su despliegue real en el área de trabajo. Si intentamos desplegar el elemento más difícil en primer lugar, que es Seiri, sin haber estandarizado los procesos, nos encontramos que no sabemos lo que realmente es necesario, cuándo es necesario y dónde es necesario, cantidad, ubicación y tiempo. Así, el despliegue de las 5S, en estos casos, se limita a colocar más o menos todo lo que tenemos de una manera, digamos, ordenada. Pero las 5S se fundamentan en la gestión científica, y para lograr sus beneficios no se puede separar la estandarización de los procesos del mismo despliegue de las 5S. Así, su despliegue real es algo diferente al orden de las 5S. El despliegue de las 5S comienza con la fase denominada por el sensei Koichi Kimura Katatsuke, que viene a significar poner en orden. Pero Katatsuke no es 5S, es solo una fase de introducción a las 5S. Muchas empresas paralizan el desarrollo de las 5S en este simple Katatsuke, y poco a poco la situación revierte ante la ausencia de los métodos y los sistemas que trascienden detrás de las 5S. Katatsuke comienza por una sesión extraordinaria para poner en orden el entorno de trabajo. Luego abordamos la mejora continua con la introducción de la tercera S, porque es la más fácil de implementar y mejorar sin necesidad de estandarizar los procesos. Poco a poco, los procesos de limpieza o Seiso se van estandarizando a base de prueba y error, bajo el ciclo de planificar, hacer, comprobar y actuar. Así se va creando y mejorando el panel de las herramientas de Seiso. También se establece el tiempo y los procedimientos dedicados al Seiso, y después desplegamos las siguientes fases del 5S, Seiri y Seiton. De esta manera, la empresa aprende a mejorar diariamente esta estandarización. Y todas las personas, incluso los gerentes, aprenden a identificar las anomalías. La estandarización, primero del Seiso y luego de las siguientes S, incluye la visualización de los resultados en una gráfica, para mostrar a todos una sensación de logro. Esta sensación de logro es la base del Kaizen y de la participación de todos en la gestión. Para estandarizar los procesos de 5S, desplegamos otra herramienta complementaria a las 5S, que son las 4R. 4R forma el fundamento de las 2 últimas S, Seiketsu y Shitsuke. 4R significa crear la regla, cumplir la regla, mantener la regla y actualizar la regla, del mismo modo que se despliega el ciclo PDCA. Poco a poco vamos creando las reglas de las 5S y eso significa que estamos aprendiendo a estandarizar nuestros procesos de Seiri, Seiton y Seiso. Este proceso de aprendizaje puede durar varios años. Katasuke es la fase introductoria del 5S y un entrenamiento para la creación de hábitos de gestión de fábrica beneficiosos a todos los niveles. Después de aprender a utilizar Katasuke, desplegamos íntegramente las 5S como base fundamental para el desarrollo del resto de herramientas de gestión de fábrica, como el mantenimiento preventivo total o el sistema preventivo total del libro Cero Accidentes. El objetivo principal del despliegue de las 5S se resume en una sola frase del sensei Koichi Kimura. El objetivo de la capacitación en 5S más 4R es educar y motivar a seguir las reglas y la disciplina, para integrar el hábito de mantener y cultivar la visión compartida de valores, la cultura y el entorno en toda la empresa. Así pues, 5S es mucho más que limpiar y colocar, y mucho más que un simple Katasuke. Incluso a veces, el área afectada por 5S aparentemente está desordenada, pero nada más lejos de la realidad. Ensamblé autos en Tsutsumi y no podía creer el 60% de lo que veía. La línea iba increíblemente rápido. La planta estaba un tanto descuidada. Y la compañía americana que yo había dejado atrás tenía más automatización. Las cosas buenas que vi allí eran simple sentido común. Mis ojos no estaban abiertos aún. Si quieres aprender más sobre 5S, sobre Lean Manufacturing, TPM, TPS, etc., o simplemente quieres aprender más sobre la gestión de fábrica eficaz, no dudes en visitar www.factorymanagementinstitute.com.
Muy pronto estará disponible nuestro manual de implantación de las 5S más 4R. Podrás encontrarlo en Amazon en formato libro e ebook, con una gran cantidad de material complementario listo para descargar. Visuales, listas de chequeo, mapas de proceso, plantillas, etc. Si quieres mantenerte al día, suscríbete a nuestro canal. Seguimos trabajando en nuevos vídeos, historias, cursos y libros para plasmar el verdadero modelo de gestión de fábrica con participación total.